Todo pasa por la radio. A continuación, Interés General por FM Ciudad Pringles. Despertando en la ciudad. Muy bien, las dos personas que me acompañan en este momento en estudios, como lo dijimos en la apertura del programa, si tuviéramos que decirlo en términos boxísticos, diríamos son de la misma categoría en cuanto a que los dos son ingenieros. No representan el mismo quilaje, lo que no podemos encuadrarlo en una categoría estrictamente boxística. Pero esto ocurre con los medios cuando uno amplifica, como en el caso de la visita que nos hiciera el ingeniero Hugo Schumann hace unos días, amplificar como corresponde a los medios lo que sucede en un programa. Entonces, consecuencia de ello, nuestro columnista habitual de estos días viernes, Eduardo de Vega, hoy no va a ser columnista, va a ser polemista. Esto siguiendo con el buen humor que queremos darle indudablemente a esta charla entre dos personas que están ocupadas de un tema que yo lo decía hoy en la apertura, que a veces pierde inmediatez, pero de ninguna manera por eso pierde importancia. Y es importante que cuando el país está hablando de una reconstrucción de muchas de sus cosas, basadas en algún abandono o mucho abandono que ha tenido el país en muchas de sus áreas, esta es un área específica. Días pasados el arquitecto Irigoyen nos hablaba de más de 2.200 y pico municipios, de los cuales solamente tienen un tratamiento más o menos ordenado y lógico 200, es decir, que estamos hablando de un 8% o algo parecido, un 9%, lo que indica que es un problema realmente pandémico en la República Argentina, el tratamiento de los residuos. Manifestaciones de el ingeniero Schumann que Eduardo de Vega me hizo saber, por supuesto. Además de colaborar con nosotros en sus columnas, es un asiduo oyente, o por lo menos es un transeúnte de Internet en lo que hace a las notas grabadas. Y bueno, entonces le vamos a dar la palabra a Eduardo porque se corresponde con primero saludarlos a los dos. Hugo, buen día, ¿qué tal? Buen día, Ricardo, muchas gracias por esta Buen día, Eduardo. Buen día, Ricardo, buen día, Matías, buen día, Hugo, gracias por estar acá. Si me permitís, quisiera decir algo muy breve. Sí, por supuesto, todo el tiempo que quiera. La idea, después que estuvo Hugo la semana pasada, esta semana. Esta semana, aquí en la radio hablando sobre el tema de la planta de residuos, la verdad que a mí me dejó una serie de cuestiones o cuestionamientos que quiero hacer al respecto, y me pareció que lo más lógico tranquilamente lo podría haber hecho a través de mi columna en solitario y sin dar ninguna posibilidad a nadie, pero me pareció bueno la posibilidad, si Hugo aceptaba, y de hecho lo concretamos, de que estuviera y tuviera la posibilidad de rebatir algunas cosas o todas las cosas que yo diga, porque uno no es el dueño de la verdad, pero quiero dar mi punto de vista en un tema que siempre me preocupó. Cuando ocupé la función pública me ocupé mucho del tema, y fuera de la función pública también lo seguí haciendo hasta el cierre de sesiones del año pasado, ¿no? Como vecino, y bueno, me parecía que estaba bueno la posibilidad de refutar algunos de los dichos de Hugo, y que él tuviera la oportunidad, por demás razonable y por supuesto democrática, de decirme que estoy loco o no, o que nos pongamos de acuerdo, pero de cualquier manera que tuviera la posibilidad. Y ese fue el objetivo de que hoy estemos los dos hablando de un mismo tema. Bueno, nada más que ese, y obviamente agradecer la respuesta a la convocatoria, porque siempre es importante. Es bastante poco común que en las radios locales se debata, y a mí me parece que sería un ejercicio que hoy lo iniciamos con este tema, pero estaría bueno tener la posibilidad de debatir permanentemente adelante de la comunidad, y que
quienes hoy ocupan cargos representativos nos escuchen a los vecinos comunes, a los ciudadanos que nos interesa la cosa pública, que escuchen nuestras opiniones y sacar de ahí la luz de unas cuantas dudas que generalmente se generan en la sociedad, y a veces el que está ocupando un cargo político no lo percibe con la dimensión que lo percibimos los vecinos, ¿no? Yo decía hoy en la apertura, lo reitero ahora, si algo de importante tiene lo que estamos haciendo aquí en la radio, en Despertando la Ciudad, en la 88.7, es establecer un espacio de pensamiento y de ideas. Y las ideas, la única manera de desarrollar las ideas es confrontándolas, porque una idea sola acrítica no existe. Es decir, existen ideas, y en ese intercambio, por eso yo destacaba la importancia de ambos. La tuya, bueno, la descartaba porque fuiste el propulsor. Cuando lo consulté a Hugo, él también lo consideró oportuno, así que me pareció interesante. Señores, comenzamos. Bueno, no sé, me parece que corresponde que comience yo para que te pongan el no, solamente decir que sí, pero porque cuando Ricardo hizo la introducción, yo lo que quiero y te lo dijo ayer, que haya un debate con altura de mira y no un combate, porque a mí lo que me interesa es en realidad el tema del medio ambiente, más allá de quien pueda tener razón, como dijo Eduardo y se lo comparto, nadie tiene la verdad absoluta, y las realidades también van cambiando, son relativas. Lo importante es que nosotros podamos aportar. Por supuesto que está muy bueno esto de socializar e intercambiar las miradas, pero lo más importante es que también esto trascienda y se pueda trabajar en la problemática concreta, tangible, porque ese es, en definitiva, el objetivo, ¿no? Creo yo. Sí, exactamente. Bueno, te decía, por ahí va a ocurrir a lo largo de la charla, yo ahora voy a comenzar con esto, que parezca lo que vos decías, un combate, y no está en la intención mía de que eso sea así. Lo que sí quiero expresar, que uno tiene que ser, a través de este medio, tiene que ser muy claro para que la gente comprenda verdaderamente el sentido del debate y de todo lo que se diga. Entonces, yo siempre trato de utilizar ejemplos simples que a veces parecen un poco fuertes para explicar una situación, y en general uno lo que hace son analogías con cuestiones muy sencillas. El tema de los residuos es un tema muy complejo y uno tiene que llevarlo al terreno de la sencillez para que la gente comprenda realmente la dimensión del problema. Entonces, yo arranco esta cuestión a través de una analogía que después veremos cómo cierra. Una analogía lo que hace es comparar dos situaciones que aparentemente son distintas, pero el objetivo es hacer comprender cuán parecida es una con la otra, una muy sencilla, la otra más compleja, para que uno pueda ubicarse en el terreno. Pero no está tan alejado el ejemplo no está tan alejado de que el tema residuos. Y la analogía comienza así. En una casa se encuentra colapsado el sistema de desagües cloacales, y como consecuencia estos líquidos rebalsan por todos lados en la casa. El dueño de casa decide en ese momento pintar el frente de la casa porque la casa estaba poco presentable. El sistema cloacal continúa desbordándose. Yo pregunto, ¿qué opinión les merece la decisión del dueño de casa? ¿No? Entonces, aquí, obviamente, yo creo, no hace falta que haga la pregunta, pero yo creo, obviamente, que cualquier persona razonable diría que la decisión del dueño de casa es una decisión casi estúpida. ¿Sí? Equivocada, seguro. Equivocada, bueno, sí, quizá ese el término sea un poco agresivo, pero la verdad que hay que ser poco razonable para ponerse a pintar frente a la casa y tener colapsado el sistema cloacal. Y bueno, quiero iniciar esto porque a partir de así yo voy a tratar yo los he copiado en forma textual para no cambiar lo que Hugo ha dicho, ha manifestado públicamente,
Lo que dijo aquí en la radio el otro día es completamente acorde y casi exacto con otras declaraciones que aparecieron publicadas en medios gráficos, o sea que lo que ha venido diciendo es siempre lo mismo y eso es muy importante. Así que bueno, rescatando de lo que hubo en medios gráficos y lo que ocurrió aquí en la radio, yo quiero rescatar algunos de sus dichos y a partir de ahí analizarlos. En su momento Hugo dijo que la anterior gestión municipal de Carlos Oreste no dejó caer la planta de residuos sólidos urbanos y culpó a los bajos presupuestos y pocos recursos recibidos para llegar a la situación en que se encuentra. Advirtió Hugo la necesidad de comprar otro predio y camiones compactadores, indicó que levantando un portón o pintando la entrada del lugar no se soluciona el problema y pidió continuar con el programa 3R. Después de haber pasado por el área municipal de obras públicas, Schumann señaló también que siempre está en cuestionamiento la planta de residuos sólidos urbanos, que ha sido un desafío para Pringles, que tiene una parte que se llamaría relleno sanitario, que nosotros no lo tenemos, y recordó que eso era un basural a cielo abierto, y ese relleno sanitario, que nunca fue, hoy está colapsado, está reconociendo el colapso del lugar, y cuando se inició se sabía del rápido agotamiento porque tienen límites de acuerdo a los volúmenes. Entonces, en nuestra gestión nos toca una planta que tiene 10 años de funcionamiento y además en los últimos años, por el crecimiento del Producto Bruto Interno del país y además por esta política de consumo interno, generó mayor cantidad de residuos, agregando luego que a eso que hay que agregar que los presupuestos son cada vez más acotados, entonces no hay recursos para mitigar aquello y el acumulado. Se dice que la planta antes estaba bien y expresa claro que estaba bien. Cuando se tiene una planta que tiene 3 años de funcionamiento, obviamente que anda bien. Además destacó Schumann: salgo a decir esto porque pareciera que la gestión de Carlos Oreste dejó caer la planta. La verdad es que la planta, para ponerla como corresponde, generar humus, hacer una capa de humus y sellarla, ponerle riesgo, árboles, comprarle todo lo que haga falta, estamos hablando de inversiones altísimas. Este es un tema muy serio y no debemos creer que levantando un portoncito o que pintamos un poco la entrada vamos a estar solucionando el problema de la planta. Quiero decir esto porque la planta no es un quirófano y obviamente cuando usted va allí hay basura, acentuó en sus declaraciones. Bueno, hasta aquí creo que esto está copiado en forma textual de declaraciones tuyas, Hugo. Por ahí vos podrás corregirlas, cambiarlas, a veces uno dice algo y después cambia de opinión, pero bueno, yo las tomé como tu opinión y quiero acá entonces empezar a hacer algunas aclaraciones. Espero no haber sacado de estos contextos, creo que no, porque muchas veces cuando uno aísla algunas frases, claro, descontextualiza la cuestión. Yo quiero decir algo. Hugo dice, nosotros tomamos la planta con 10 años de uso y cuando la planta tiene 3 años, claro que va a estar bien y va a funcionar bien. Eso no es verdad. Oreste recibe en el año 2009 la planta de tratamiento con 4 años de uso. La planta fue inaugurada el 10 de marzo del 2005. Por lo tanto, la planta estaba bien. Tengo aquí, que después si quieren las vemos, muchas fotos. Yo he ido fotografiando la planta de tratamiento de residuos a lo largo de los años. Incluso las fotos que yo tengo para mostrarles están en el Consejo Deliberante. Vos, Hugo, que estás en el Consejo, las podés pedir. Hay un expediente de una nota que yo mandé en el año 2012, estamos hablando de hace casi 4 años, donde les estaba pidiendo al Consejo que hicieran algo porque la cuestión se estaba escapando de las manos. Y hasta el día de hoy, con el cambio de gobierno, recién parece que las cosas se toma conciencia de lo que estaba ocurriendo. Bueno, repito, la planta, el intendente Oreste la recibió en perfectas condiciones. Y la planta tenía 4 años de uso y estaba funcionando perfectamente bien. Yo la he visitado permanentemente, por eso puedo decir que es así. Y el intendente Oreste entrega en 2015 una planta totalmente colapsada, donde reina el descontrol, porque eso es un descontrol, y constituye realmente el mayor foco de contaminación ambiental del distrito. No hay ninguna duda que no hay un lugar más contaminante que lo que podemos llamar la quema, porque ya eso dejó de ser
un lugar de tratamiento de residuos para ser un basural común. Lo que yo veo que Hugo en sus expresiones busca culpables de que las cuestiones estén así. Yo digo, él, rescatando aquel dicho bíblico, mira la paja en el ojo ajeno, pero no ve la viga en el propio. Habla de que el consumo, el aumento del consumo, el crecimiento del consumo, debido a las políticas del gobierno en los últimos años, ha generado mayor consumo y obviamente mayores volúmenes de residuos. Lo que no dice es que la población de Pringles en los últimos años decreció, que la desocupación y la marginación aumentó, con lo que sería casi imposible demostrar el crecimiento de los residuos después de analizar esos datos. Con una población menor, con mayor cantidad de desocupados y con mayor cantidad de marginados, yo no sé en términos absolutos qué posibilidad hay que aumente el consumo y por lo tanto la cantidad de residuos. Yo no coincido en absoluto con que los residuos hayan aumentado. Habla de la necesidad de invertir en la infraestructura de la planta, que es real, hay que invertir, pero también debemos recordar que bajo la gestión del intendente Oreste, cuando esto comienza a desmadrarse, se hicieron obras costosísimas, ninguna de ellas prioritarias, como por ejemplo, la Rambla, el inicio de recuperación del gimnasio, las piletas de natación, ni hablar de las fiestas populares que le costaron al municipio cientos de miles de pesos. Todas estas obras, si hoy las actualizáramos a los valores de su momento, estaríamos hablando de cifras millonarias que podrían estar volcadas a la planta. Entonces, cuando hablamos de los escasos recursos, lo poco que tenemos, no debemos olvidar que lo que hay que hacer cuando los recursos son finitos y son escasos, fijar prioridades. Y el tema de la basura, más allá de lo ambiental, como un tema de salud pública, es un tema sin ninguna duda prioritario, donde se debieron volcar los mayores esfuerzos y no haber seguido en el maquillaje de la ciudad cuando teníamos un problema de fondo. Aquí es donde yo digo que cierra la analogía, ¿no? Decíamos del señor que tenía las cloacas obstruidas y pintaba al frente, y acá estamos viendo que mientras se desmadraba todo el sistema de recolección y tratamiento de residuos, un tema insoslayable de la salud pública, nos traíamos a Cacho Cantaña o a Miranda para que nos entretengan y dejábamos que la planta siga deteriorándose. Eso fue lo que pasó, y ahora tenemos que mirar hacia adelante, porque esto ya está, lamentablemente, y lo debemos resolver. Entonces, perdón, ¿querés que Hugo conteste esta parte? Sí, por eso yo digo, para no avanzar y que esto después... es el pasado, y después me gustaría hablar de lo que viene, que es mucho más interesante que lo del pasado. Tiene la palabra, señor. Sí, bueno, primero, yo estoy acá, y obviamente que estoy como ciudadano, como ingeniero civil, como hoy actual concejal, pero todo ronda en el eje de la gestión de Carlos, ¿no? Y entonces un poco voy a, si va por ahí el intercambio de ideas, yo quiero decir lo que nosotros hicimos y bueno, y también decir lo que no hicimos. Nosotros, la planta, yo voy a enumerar un par de cositas que nosotros sí hicimos en la planta. Nosotros llegamos allá y teníamos reclamos del personal, así que tuvimos que incrementar el 30% del sueldo, que no tiene un soporte legal, pero era un pedido del sindicato, se fue negociando, tuvimos que hacerlo. Se incorporó personal, se compró un tractor de 4x4, llevamos la pala Michigan del Parque Vial, llevamos el colectivo de deporte, había un 11-14 que tenía 45 años, empezó el programa Agrolimpio, y ahí sí que Eduardo sabe muy bien que cada vez tenemos más envases de Agrolimpio, hemos compartido con él y él sabe que es un problema. El tema de los RAE, ahí no esto no tiene discusión, se está generando más RAE.
hicimos programas pilotos de separación, los ecocanje, los puntos limpios, hicimos en la Virginia, en Frapal, en la Plaza Favaloro, los basuriles del centro, en las plazas, en los caminos a la Virgen, pusimos más de 50 basuriles. Por supuesto que ahí estamos hablando de donde se genera el residuo, y yo siempre digo que, lo dice la gente que sabe, que nosotros tenemos que poner orden en el generador. Es muy típico cuando uno va a otros países y dice, qué limpito, vos tirás un papelito y viene un señor y te reta. Eso es poner orden al generador, porque si no usted va a poner 5, 6, 7 circuitos, pero si no hay una sinergia entre el que genera, que nosotros generamos, y el que recolecta, es muy difícil. Esa consigna es muy cierta cuando dice que una ciudad es más limpia cuando menos se ensucia, porque si no el vecino prácticamente quisiera una cinta transportadora en la vereda. Tenemos que elevar los estándares de comportamiento. Pasamos de 4 circuitos a 5, nosotros siempre separamos, hicimos el ecocanje. Quiero decir una cosa del ecocanje, cuando se habla de concientización, yo tomo la cantidad de habitantes, lo divido por una familia tipo de 4, me da un número y ese número me da el 6% de participación en el ecocanje. La gente participa muy poco y siempre son los mismos. Tuvimos proyectos de limpieza de barrios que no lo pudimos llevar, y los residuos, los materiales de los residuos de la obra. La limpieza de barrio, queríamos hacer un programa con cuadrantes para que el sábado vaya un camión y el vecino, interactuar con el vecino, y cuando saca las heladeras y todas estas cosas que después generan estos puntos probasurales, compartir con ellos y ayudar a limpiar por barrio los días sábados, cada 15 días. Y esto en un contexto, y esto habría que ir a pesar los camiones nomás, y tener estadísticas de años atrás. Yo sí, más allá de lo que diga Eduardo, lo que diga yo, objetivamente, y creo que los vecinos lo ven, se ve más residuos. Y en un contexto de políticamente, que siempre en los 6 años nosotros tuvimos muy aislado. Y si no, fíjese los camiones compactadores que le llevaron que llegaron a Suárez, que llegaron a Torquín, a nosotros, todo lo tuvimos que hacer con presupuesto municipal. Ahora, cuando Eduardo dice el tema, porque el tema de la planta, cuando se habla de la planta en general, tenemos que separar la separación, y yo lo que dije fue el relleno sanitario que recibió Carlos Oreste, no la separación. Hugo, perdón, Hugo, ¿me permitís que te interrumpa porque así no nos queda descolgado, porque vos hiciste una serie de menciones? Yo quería aclarar básicamente que cuando uno habla de lo que ocurrió, no es una crítica política, porque ya no tiene ningún sentido, porque no estamos ante una competencia política, ya no tendría ningún sentido criticar por criticar. Lo que se está haciendo es tratar de tener un diagnóstico y saber las causas por las cuales se llega a esa situación de diagnóstico, y a partir de un diagnóstico certero uno pueda comenzar a desarrollar o a planificar actividades para resolver la situación actual. No sé si quiero que eso quede claro, porque no es una crítica únicamente a una gestión política de gobierno, sino tratar de dilucidar por qué llegamos a esta situación y cuáles son las causas, y con ese diagnóstico encarar a futuro lo que deba hacerse. Y quiero aclarar algunas cosas de las que dijiste, y después continúa así, no te quiero interrumpir más, pero hablaste, por ejemplo, del tema de residuos de agroquímicos, por ejemplo, que es un tema importantísimo y sobre el que falta mucho discutir. Hay una ordenanza de agroquímicos que fue aprobada en el año 2013, nunca la hice yo, soy el autor. Nunca se ejecutó, sigue siendo cuestionada y se sigue sin hacerse nada. Hay un código de zonificación que necesita urgentemente una reglamentación, como es la certificación de actividades industriales, no industriales, preestablecidas, que hablan del tema de los depósitos, las chatarrerías y básicamente los depósitos de agroquímicos, donde hay que reglamentar para solucionar el tema. Lo reclamé más de 10 veces a través del Consejo Deliberante, nunca hubo audiencias públicas, colaboré, presté mi punto de vista, nunca se escribió una coma al respecto, ni se hizo nada. Vos hablaste recién de los RAE, que cada vez son más importantes.
hay un programa aprobado por unanimidad en el Consejo Deliberante del año 2011 que se llama Programa PRP, Programa de Residuos Peligrosos, donde se iniciaba con las lámparas de bajo consumo y se avanzaba sobre todo los artefactos eléctricos y aclaramos electrónicos. A la gente qué son los RAE para que quede claro. Sí, los residuos electrónicos. Básicamente, este programa de residuos peligrosos no solamente hablaba de residuos electrónicos, sino de todos los residuos eléctricos que se generan, que son muchos y cada vez más. Nunca se aplicó el programa de residuos peligrosos y era bastante simple de aplicar. Con respecto a la insalubridad de las tareas, está en el Consejo Deliberante, fue aprobado por unanimidad y vetado por el Intendente Oresti, un proyecto sobre tareas insalubres donde se contempla básicamente lo que ocurre en varias áreas municipales, fundamentalmente en recolección y clasificación y disposición final de residuos. Ahí está un arma legal aprobada por el Consejo Deliberante que nunca se tomó en cuenta y es más, el Intendente Oresti la vetó. O sea que todo lo que vos me estás planteando como posibilidades fue canalizado a través del Consejo Deliberante, ahora te va a tocar a vos y vas a sufrir en carne propia estas cosas. No, está bien. No, pero digo, decir, me refiero que el camino está bastante hecho, lo que pasa es que hay que cumplirlo. Y termino con esto, después continuaremos, pero así no, yo quería que no se nos pasaran estos temas que vos nombraste, porque si no después quedan muy lejanos. No, lo que pasa es que vos nombrás a yo te quería decir, nosotros el 30% lo aplicamos al personal de la planta, a los recolectores, a los del cementerio y a los de la planta depuradora. Se paga el 30% más. Y el tema de cuando yo te decía el agro limpio, yo sí, vos hiciste una ordenanza, pero yo personalmente te reconozco todo y te lo he dicho personalmente, tu experiencia, vos tenés inclusive más experiencia que yo te la reconozco y vos te estás hablando desde un lugar y yo estoy hablando del lugar quizás más ejecutivo. Pero vuelvo a repetir, para mí no es un tema quién gana, para mí no importa quién tenga razón o no, lo importante es que podamos sacar conclusiones y yo te estoy hablando desde un lugar más ejecutivo y vos de un lugar. Para mí eso es importante. Yo qué es lo que quería decir de los RAE y de los agroquímicos, porque vos decías que no se han generado más residuos, yo creo, en mi opinión, hemos pesado camiones, Heredia insiste con 12 toneladas, yo hablo de 15 toneladas, pero simplemente ir a pesarlo y eso se termina la discusión. Pero siguiendo un poco lo que yo quería decir cuando vos decías de cómo está la planta, y me gustó eso de la analogía. Nosotros, el problema, yo le dije a Ricardo el otro día, y lo que nosotros tenemos, el problema es del relleno sanitario. Perdón que te interrumpa. Del relleno sanitario que no lo tenemos. La analogía que yo utilicé, también la utilizás vos, cuando estás diciendo, pintando el portón de entrada. Sí, claro. No, pero yo comparto lo del señor que se preocupa, el señor que se preocupa por pintar la casa y tiene colapsado, o cuando uno va a Brasil y ve que tiene unos televisores así y la gente no tiene agua potable. Yo lo que quería hacer la analogía, vamos a hacer un juego imaginario, que vos tengo la posibilidad de meter un chip a una gota de agua que penetra en el vertedero como está ahora, cuando estaba Carlos Oreste, porque nosotros la ecuación que teníamos era los tachitos, nosotros somos de la misma generación, los tachitos pasaba al recolector y lo tiraba a un basurero a cielo abierto. Después avanzamos mucho en Pringle, vino la bolsita en el año 80 y tanto, eso había que decir un avance o no, pero vino la bolsita, se recolectaba distinto y pasamos seguimos con el basurero a cielo abierto. Después vino la planta de separación y seguimos tirando al vertedero, que es el que está colapsado. Ahora hagamos un juego de imaginación. Supongamos, vamos a hacer una analogía. Yo meto un chip, supongamos viajo en una gota de agua que pasa todo el perfil del vertedero. Se va a encontrar con papel carbónico, con plastificados, con celofán, con comida, con estado de descomposición. Hay una interacción muy compleja, todos esos líquidos negros, y eso, bidones, esto lo dicen los profesores, latas con resto de pintura, latas con resto de aceite, etcétera, etcétera. Además, hoy la química en los alimentos, yo no sé si en el año 80 y tanto, cuando se hizo el vertedero, existía energía textil, la verdad que no lo sé. Pero yo digo, esa gotita de agua produce unas reacciones químicas muy complejas y eso es lo que nos contamina a nosotros la napa. Lo que yo dije el otro día,
que la contaminación, el control me lo da el relleno sanitario. Vuelvo a repetir, esa gotita de agua multiplicada por muchas gotas de agua pasan, filtran y van al torrente subterráneo, y que la velocidad va a ser en función de la permeabilidad del suelo, si es arena, si es arcilla, si arena va más rápido, si es arcilloso va más lento. Ese es el problema de contaminación, ese lo tuvo antes, lo tuvo cuando estaba al este, lo tiene y lo vamos a tener. Por eso que yo hago hincapié en el relleno sanitario. Y si ahora yo tengo un relleno sanitario, hago la analogía, esa gotita de agua viaja, va a hacer lo mismo y se va a encontrar con un queo textil. Le puedo poner también abajo una impermeabilización con alguna arcilla, la puedo recircular al líquido lixiviado que percola, y no voy a contaminar. Es distinto un relleno sanitario a un vertedero. De eso yo estaba hablando. Entonces, cuando... Mire, el otro día, a mí no me gusta personalizar las discusiones, porque uno habla de esto y no de las personas. Pero Heredia presentó un proyecto con Pablo Ceja y lo primero que dijeron no es relleno sanitario. Después Heredia hace una presentación y también se enrieda, para mi gusto, en sus declaraciones, y al otro día dice, fuimos a la PRIDA y lo primero que dice, tiene relleno sanitario. Obviamente, eso es el que me da a mí lo que me da el tema de contaminación. Ahora, usted, el programa 3R era separar, reducir y reutilizar para volver, y además tenía un aspecto social cuando nació, porque todos veíamos la informabilidad de la gente que iba a los basureros, recuperaba cosas, y dijeron, che, ¿por qué no ponemos una cinta y esto le damos una forma legal? Entonces vamos a reducir, vamos a reutilizar, vamos a meter el vidrio, el papel en el circuito productivo, pero el rechazo, que es un porcentaje importante, vos lo sabés, Eduardo, el rechazo, y aquello que se nos pasa, porque no es milimétrica la separación, algo se nos pasa, va a algún lugar. ¿A dónde va? Al vertedero controlado, en Pringle. Lo que dije yo, que la separación es un avance y está muy bien, pero la contaminación la da, y si no tenemos el relleno sanitario. Y cuando vos decís, por ejemplo, lo de la Rambla, sí, tenés razón, pero la Rambla costó 500.000 pesos. Yo no puedo hacer un relleno sanitario y comprar... No, la Rambla costó casi 1 millón, está en las cuentas municipales. El presupuesto inicial era... Sí, bueno, 1 millón, inicial, sí. Pero, Eduardo, digamos, por eso, años, uno, está bien, vos decís, pero yo Cacho digo... Castaña costó 400.000 pesos, está bien, una pero montaña de dinero en ese momento, se compraban 2 o 3 camiones. Los gimnasios a cielo abierto también es salud, la pileta también es salud, uno tiene que el quirófano es salud, pero... No estoy hablando del quirófano, pero uno tiene que fijar prioridades, Hugo. Está bien, pero comprar un terreno y hacer un relleno sanitario... No estoy negando, por eso te digo, ahora miremos una hacia topadora adelante. Es un costo altísimo. Nosotros Sí, tiramos pero... números. Yo fui uno de los que digamos, porque uno en un gabinete, y es así, y está bien que la diversidad, que Ricardo piense de una forma, Eduardo de otra, y yo... Lo que pasa es que esos números tan grandes, Sí. si vos los distribuís a lo largo de una gestión de 6 años, son números que se dividen por 6 y que muchas veces son accesibles para el municipio siempre que uno los plantee como una cuestión prioritaria. Cuando lo prioritario, mirá, yo me recuerdo esto porque fue una de las cosas que me molestaron mucho. Cuando se lo trae a Cacho Castaña, se hablaba de que era el festejo de la fiesta de la producción. Mirá la contradicción, ¿no? Cacho Castaña costó 400.000 pesos, que quizás fueron algo más, y el presupuesto de la dirección de producción era 200.000 pesos, y quedaron pendientes durante 1 año y pico la entrega de los microcréditos, porque no había fondo. Y gastaron en una fiesta que llamaban la fiesta de la producción 400.000. Entonces uno dice, esto no está bien. Cuando se hacían las famosas ecofiestas, la planta se estaba desmadrando y se estaba colapsando todo el lugar de disposición de residuos. Pero eso ya fue, yo digo, hagamos un diagnóstico bien, y a partir de ahí... La ecofiesta también, perdón Ricardo, Sí. la puedo poner como una fiesta de encuentro, de concientización. Yo creo que los pringleses Claro, pero tenemos para derecho generar... a tener una fiesta, y la verdad que con no traer a Cacho Castaña, si a mí me decís, mirá, no traer a Cacho y hacer el relleno sanitario, No digo hacer no relleno, tengo ninguna duda, no hacías el relleno sanitario con Cacho Castaña, pero posiblemente comprara 2 camiones compactadores en esa época. No creo. Te estoy hablando de 2009, 2010, No creo. Bueno. Y hacerles cuenta, Bueno, el dólar. Yo lo que digo que lo que necesitamos nosotros es un relleno vos sanitario. estás hablando... ¿Puedo interrumpirlos un cachito? Sí, cómo no. Sí. Me parece que tengo un poco más de
de conocimiento de ustedes de los tiempos radiales y cómo se ven este tipo de cosas. Para no diluirnos tantos en el tiempo, yo digo, diría que con los cuestionamientos de las partes, que son lógicos, ¿no es cierto?, tendríamos que concluir en que estamos en una situación, la actual. Para mí lo importante de esta discusión es, hemos arribado a una situación donde hay ponencias distintas, pero hay un patrón por encima de todo eso que es la realidad. A mí me gustaría que esto nos sirviera a nosotros, que le sirviera a la gente para entenderlo, y que en una de esas, como Hugo es concejal, pero también hay otros concejales de otras corrientes políticas y demás, pudiera quedar de esto un sedimento como para decir, bueno, con diferencias estamos en una situación, la realidad de hoy. ¿Cómo avanzamos hacia el futuro? Ese es el tema. Ese es el tema crucial. Sí, sí. Entonces, a mí me gustaría que cada uno de ustedes plantee a su criterio cómo pasamos de esta situación. En eso estamos de acuerdo, hay colapso, se ha desnaturalizado lo que a lo mejor en otros tiempos se pensó que era la planta de tratamiento de residuos urbanos. Entonces, con la optimización de los recursos, en un momento, insisto, en que el país seguramente y la provincia de Buenos Aires tendrá que tratar de resolver, no para Pringles, sino para, yo diría, 110 municipios o 115 que deben estar exactamente en la situación de Pringles. O peor, en muchos casos peor. ¿Cómo avanzamos hacia el futuro? Eso me gustaría que quedara como sedimento de esta charla entre dos amigos que tienen puntos de vista distintos, pero me parece bárbaro, y yo quería entonces, mirando hacia el futuro, a ver, yo creo que quede claro esto: cuando uno hace este planteo de cómo están las cosas hoy y por qué ocurrieron, es para no volver a cometer el mismo error. No, claro, si no tropezamos, y tener un punto de partida del cual poder avanzar. Hugo decía, sigamos con los programas 3R. Hoy hablar de 3R es una antigüedad. Hoy se habla de 5R. A lo que antes era 3, que era reducir, reciclar y reutilizar, se le agregaron 2 R más, que son reparar y regular. Y básicamente el último, que es regular, es la función del Estado, que es de donde nosotros estamos planteando partirán las soluciones. Entonces, bueno, parece ser que muy pocos quieren hacerse cargo de la última R, que es la de regular, porque generalmente es bastante antipático tomar medidas profundas con el tema de la basura, y que las tiene que tomar el Estado, y el Estado está compuesto de políticos que muchas veces lo que buscan es generar simpatías y no resolver demasiados problemas. Entonces, lo que hay que ir es hacia el sistema de las 5R. Lo otro que hay que mirar y apuntar, lo que dice Hugo, es real. Hay que llegar a un relleno sanitario controlado donde vayan a parar aquellas cosas que de ninguna manera se pueden reciclar o reutilizar o reducir. Y a ese lugar no tiene que ir la materia orgánica, porque la materia orgánica es recuperable. Y recuperable con beneficios económicos y ambientales, básicamente ambientales, y seguido casi a la par por beneficios económicos, muy importante. Y eso se logra utilizando la materia orgánica para el compostaje, que desde el punto de vista ambiental no es el mejor, pero genera cierto beneficio económico, o aquel que se comporta mejor ante el medio ambiente y desde lo económico, que es la biodigestión, tema que yo también he planteado y ha sido aprobado por el Consejo Deliberante en el año 2010, hace unos cuantos años. Aprobado y duerme el sueño de lo justo. El de lo justo. Se ha intentado, de cualquier manera, con esta situación de planta sería imposible plantear cualquier tipo de utilización de la materia orgánica, porque está muy mal clasificada, no sirve para reutilizarla en las condiciones en que se obtiene después de la clasificación. Pero bueno, lo que hay que mirar hacia el futuro es que no tenemos que pensar en un relleno sanitario para la materia orgánica. Mirá, yo hice un número así un poco grosero, pero la materia orgánica representa alrededor de 2.000, 2.500 toneladas año de materia orgánica, incluida en el total de la basura. Estamos hablando de entre 4 y 5.000 toneladas de basura por año, de los cuales alrededor de
2.500 toneladas son de residuos orgánicos. Hugo está haciendo los números. No, mentalmente sí, no, porque cuando uno saca una bolsita es muy pesada, en peso, ¿no? Cuando vos sacas una bolsita, el orgánico es el que pesa, ¿no? Lo que sí, lo que pasa es que de peso, no, estoy hablando de un 40 y tanto, casi un 50% de peso, ¿no? Si estamos hablando de entre 4.500, entre 4 y 5.000 toneladas de basura por año, lo que sería orgánica estaría en el orden de los 2.000 a 2.500 toneladas por año. Bueno, eso en un relleno sanitario controlado, bien manejado, representa aproximadamente, son de acuerdo al peso específico que tiene la basura orgánica, que lo que acaba de decir Hugo es cierto, la basura orgánica es mucho más pesada que la inorgánica, y utilizando un coeficiente muy bajo, como que, por ejemplo, así para clarificarlo, que un metro cúbico de materia orgánica pesara 300 kilos, estamos hablando de 6.000 metros cúbicos, que en un vertedero controlado y bien manejado ocuparía una superficie de 3.000 metros cuadrados por año. 3.000 metros cuadrados. Un cuarto de manzana ocupado por la materia orgánica, que es una superficie importante. Si nosotros esa materia orgánica logramos sacarla de ese lugar, nos estamos ahorrando el espacio dentro del relleno de 3.000 metros cuadrados por año. Bueno, esto hay que ir. El camino no es hacer un relleno sanitario para meter materia orgánica. El camino es hacer un relleno sanitario para meter todo aquello que no tenga ninguna posibilidad de reciclaje. Sí, después, y ahí está también el tema de la separación in situ, ¿no? Bueno, pero de cualquier manera... manera... un vecino me tire la hierba en el jardín, me ayuda mucho, ¿no? Sí, tal cual. Ahora, uno puede empezar a generar esa conciencia ciudadana dando el ejemplo como Estado. El Estado tiene que ser el que da el ejemplo. Si yo le pido, como se le ha pedido a los vecinos durante los últimos años, que clasifiquen en origen y cuando llega al basural tiran todo a cielo abierto con el camión que se lo llevó todo separado, de acá y lo tiraron todo mezclado allá, obviamente la gente, por eso yo decía en la famosa ecofiesta, que decían, alargaron el programa Tu manzana recicla, y yo decía, tu manzana recicla, pero el municipio no recicla, tira todo en el mismo lugar. Entonces, bueno, uno lo que tiene que hacer es dar el ejemplo, y para eso lo que hay que hacer es que hay que hacer funcionar el mayor nivel de excelencia la planta de tratamiento de residuos, ponerla en condiciones. Eso es una inversión importante donde se deberá poner énfasis, y lamentablemente es de las cosas que no se ven. Perdóname Eduardo, yo quería volver al tema. Vos hablas del futuro y está muy bien que se hable del futuro, pero es muy bueno hacer un diagnóstico, sí. Cuando uno dice separar y todo eso, nosotros somos seres individuales y sociales simultáneamente. Yo lo que quería decir, cuando vos decís que Cacho Castaña, y que parece que si no hubiese venido Cacho Castaña hubiésemos hecho el relleno sanitario, el concepto y donde quería yo marcar es que un relleno sanitario, una compra de un predio, arreglar el Boulevard 40, terminar las viviendas, hacer obras hidráulicas, no se puede hacer de un presupuesto municipal, para que el vecino entienda. Porque si no, el vecino se queda con la idea de que, miren, Oreste trajo a Cacho Castaña, si no lo hubiésemos traído, quizás hubiésemos iniciado. No, no, el vecino tiene que entender que el relleno sanitario, el Boulevard 40, terminar 200 viviendas, hacer obras hidráulicas, no se pueden hacer con presupuestos municipales, porque si no, nos llamamos a engaño. Parece que tenemos opiniones. Un profesor de administración de empresas decía, cuando 3 personas piensan iguales, hay 2 de más, decía él. Muy bueno que haya personas que piensen diferente, siempre y cuando eso me sirva para avanzar, ¿verdad? Yo lo que digo, que lo que quiero remarcar eso, más allá que uno puede estar de acuerdo con que se traiga Cacho Castaño o no, que eso no se puede hacer con presupuesto municipal. Pero lo vamos a comprobar ahora, a ver si... pero ningún municipio... Acá tengo Suárez, una comuna que ha sido ayudada por el gobierno. El municipio pagaría $250.000 anuales para que traten la basura. Es muy razonable esa cifra. Es razonable, sí. Totalmente razonable. Después dice, por ejemplo, acá dice, los Wangelén, traen pérdidas, Wangelén es deficitario. Eso es lo que yo estoy diciendo, porque es cierto que vos sos una persona que yo te respeto intelectualmente, sos un tipo laburador y bueno, y sos ingeniero, que es lo más importante, ¿no? Y lo que sí digo que hay veces que cuesta reglamentar y materializar todos estos proyectos. Y yo decía el otro día, y la verdad que no soy un especialista, pero leo por ahí
la ley de bosque, vos quizás sepas más que yo, la ley de glaciares, que son muy importantes para un país, para cuidar nuestros recursos naturales, porque eso sí que no se recupera. Y tenemos por ahí, mirá, el tema de vos también lo debes saber, a la ley 14.000 y tanto, que es el pasivo ambiental. Sí. Nosotros tenemos un pasivo ambiental ahí. Pasivo ambiental son lugares que ese era un lugar fértil y hoy está contaminado, es un suelo que está impactado, que para recuperarlo habría que hacer un recambio de suelo. Ejemplos mundiales de pasivo ambientales son el Golfo Pérsico, cuando la empresa tiene un nombre complejo, Petrounch, no sé cuánto, hizo el derrame en el Golfo Pérsico. Chevron en Ecuador, cuando hizo el derrame en la selva. El tema de Fukushima, creo que se dice así, de la planta de energía nuclear en Japón, ¿cierto? Se habla de pasivos ambientales. El derrame de Chernobyl. No, y el derrame en Japón después del terremoto en 2011. De cianuro en Pascualama y Pascualama. Sí, no, de nuestro lado. Entonces lo que yo digo, y porque también hay veces que las sociedades funcionan con lo privado y con el Estado. Yo siento la sensación que por ahí al Estado tenemos que discutir qué Estado queremos, pero si por un lado vos generás recursos como las mineras y no tenés yo no estoy de acuerdo, estoy de acuerdo que se saquen los minerales, porque es una importante, no sé, yo me lo he preguntado y no lo sé por qué. La viga maestra de la economía de Chile es el cobre, y la cordillera es la misma, debe haber cobre de este lado también, supongo yo. No lo sé. ¿Y por qué no hay recursos, hay veces, para yo les voy a hacer una propuesta. Yo hago algo breve, Ricardo, perdón. Sí, y después nos vamos a una pausita comercial. Dale. Y digo algo, para yo quiero que no se simplifique, porque Hugo simplificó mis dichos de Cacho Castaña, como diciendo que con Cacho Castaña resolvíamos un problema del vertedero de ninguna manera, pero digo, son todas las cosas, las distracciones de los gobiernos por entretener al pueblo, que hacen que no se tomen las medidas de fondo. Quizás es casi un simbólico lo de Cacho Castaña, lo de Miranda o la Rambla, no estoy cuestionando puntualmente, y no digo que exactamente con esa platita que se gastó con Cacho Castaña resolvíamos el problema, no, pero formó parte de un mecanismo de gestión que dejó lo prioritario para... A ver, acá hay una cuestión muy simple. Uno lo que tiene, cuando uno es un dirigente político, y sobre todo cuando le toca la fortuna de dirigir una comunidad, lo primero que tiene que plantearse y aprender a reconocer es la diferencia entre necesidad y deseo. Y en este pueblo, durante los últimos años, se abastecieron mucho los deseos, pero no las necesidades. Esto va más allá de Oreste, digamos. Claro para que hacer sí, justicia. sí, para hacer justicia. Entonces digo, a ver, ¿la necesidad cuál era? Poner plata en la planta. ¿El deseo cuál era? Tener la Cacho Castaña, Miranda, caminar lindo por la Rambla, tener las piletas. Sí, está bárbaro. Y yo creo que es algo, o quizás sean necesidades de segundo o tercer orden. Las 200 viviendas también una necesidad. Esa es una necesidad. Entonces, bueno, pero dentro de las necesidades, uno lo que debe hacer es establecer una jerarquía, dar prioridades. Y evidentemente la salud, yo diría que para un Estado es la salud y la educación son las dos cosas más importantes. Justamente las dos cosas más abandonadas. La verdad que estamos orgullosos como gestión lo que invertimos en el hospital, y el hospital anda muy bien. La verdad que hago una propuesta. Nos vamos a una pausa. Retomamos el debate y nos olvidamos de la palabra pasado y empezamos a hablar hacia el futuro. Sí, sí. Porque me parece que lo más rescatable es de lo que pase de aquí en más. Así que, don Matías, una pausa, unos matecitos que no vinieron, y nos encontramos de vuelta en minutitos nada más. Despertando en la ciudad, Magazine Radial, de lunes a viernes, de 9 a 11:30, con la conducción de Ricardo Giacone, por FM Ciudad Pringles, 88.7 MHz, la radio.